aquí estamos de nuevo, aunque ustedes pensaban que no íbamos a estar hasta el 1 de marzo. Bueno, es una posibilidad porque las agendas vacacionales en el extranjero de nuestros miembros, junto con los parlamentarios, son complejas. Entonces, están los permisos ahí dando vueltas. Sí. Y bueno, Mirko está en Rapa Nui. En Rapa Nui. Sí. Sí. En fin, todos sabemos las cosas que se pueden hacer en Rapa Nui. En Rapa Nui. Sí. Todos sabemos las cosas que puede hacer Mirko en Rapa Nui. Imagínate. Sí. Oye, decidimos tomarnos este cafecito 1 de febrero. 1 de febrero. Importante, es decir, si subimos este podcast Potlatch en un rato más, en un día más, vamos a haber cumplido al menos con que no descontinuamos febrero, lo cual nos pone muy contentos porque no queremos que nos peleen tanto. Pero tú, ¿cuándo vuelves? ¿También te vas? Como sí, yo me voy mañana. Me voy a la carretera austral, con carpa. Mira. No, sí, no, sí, es una gruesa. Joven. Sí. De un joven. Sí, yo soy esposo joven. Eso es lo mío. Porque si no hago Toy boy. Claro, toy boy. Porque si no hago mi gesto, si no hago mi propio potlatch de hacerle creer que soy esposo joven, puedo pasar a ser separado viejo. Claro. Así que es una ecuación difícil. Sí. Así que mañana estaremos rumbo arriba de una barcaza, rumbo a pasado mañana, rumbo a de Puerto Montt a Chaitén. Ya. Y esperemos. Y de ahí a la vida. Hasta Caleta Tortel, Dios mediante, como dicen los cristianos. A caminar sobre las maderitas. Sí. Oye, antes de prender el play, así una breve introducción que te decía. Yo, mirando 1 de febrero, mirando lo que pasó esta semana, ya le entraremos en detalle. Ha sido niveles de violencia muy fuertes, sigue habiendo, o sea, hubo 2 muertos. O sea, más bien volvieron a ver. 2 muertos terribles, el atropello. Lo peor ya no pasó. Sí, heavy, ¿cachai? De un tipo que tú le veís la vida, tatuador, o sea, tú veis ese personaje, que no es un personaje delincuencial para nada, que es un tipo absolutamente representante de lo que es, ¿cachai? Nuestro país, ¿cachai? Lo que uno llama genéricamente el pueblo, gente jugada, que tiene intereses, que hace sus aportes en las cosas chicas, que también huevea y se toma cervezas en la esquina, todo, o sea, gente real, que va a un partido de fútbol, además con barras que efectivamente hoy ya están en 10 escalones por encima de lo que estaban hace un año atrás, donde efectivamente las miradas, el entendimiento del grueso de la gente que va incluso las barras al estadio, como logran conectar desde sus propias formas lo político, ¿cachai? Con su propia existencia, es muy interesante. De hecho, potencialmente le hace muy bien a un país que eso sí suceda. Sí, un detalle ahí, efectivamente, es importante eso que acabas de decir, porque a mucha gente, con justa razón por la historia de las barras bravas, le asusta este proceso de eclosión politizada. La única solución para situaciones de anomia radical es que las personas se incorporen en la disputa de poder. Y entonces la politización de la anomia es un mecanismo de salida, que es, al producir una intensidad en la base de un problema, es muy explosivo, pero al menos está en el camino de la integración y no de la desintegración. La integración, claro. Claro, que es lo que en general no logran ver, es decir, en general como el poder clásico. No, es como peor. Es como peor. Se juntaron. Ahora se juntaron. Claro. Sí. Porque además yo creo que también hace referencia a cosas así súper como naturales y como propias, que en el fondo es como el temor al tumulto. Sí. Bueno, 2 muertos, ¿ya? Un muerto en el estadio, atropellado por un camión de carabineros, de verdad. Que no frena. O que acelera. Sí. O sea, con todo el contexto, pero insisto, nuevamente hay la gente cuando dice, bueno, pero quizás le dio susto. Bueno, el tipo que está de arriba es un carabinero, al que le pasamos todos los ciudadanos el uso legítimo de la fuerza, las armas. O sea, no es cualquier persona y si no, no se sube al camión. Pero además, ¿Y qué hace el camión ahí? Pero además, el tema posterior, es decir, vamos a protestar, a movilizarnos en la primera protesta que se hace en Padre Hurtado, y un tipo termina con un balazo en la cabeza que le causa la muerte. Otro rista más, 24 años, etc. Entonces, pero ya, quiero dejarlo eso en stand-by, porque un poco lo que te planteo, Alberto, que es la duda que te decía, es que, ya, de alguna manera uno termina enero con un nivel de intensidad en la calle
bastante poderoso, es decir, los viernes en la Plaza de la Dignidad, capítulos de violencia orgánica permanente. Si el estallido es 100, esto es 70. Esto es 70, exacto. Y para nada 10 ni 20, no, como uno podría haber pensado. No. Veremos qué pasa en febrero, capaz que baje 50. Y 2 días antes del acuerdo por la paz y la nueva constitución, lo que hubo también fue 70. Claro. No fue más que esto. No fue más que esto. Correcto, sí. Y que eventualmente este mismo fin de semana, ya con la introducción ayer de un partido de fútbol, que puede parecer algo accesorio, pero de alguna manera en sociedades como la nuestra es un barómetro. No. Y si se llega a suspender un partido, la probabilidad de que se suspendan varios o toda la liga de nuevo, sí, es una señal. O sea, el partido de Colo-Colo, dalo por hecho, no se va a realizar. La gran pregunta un poco es qué pasa hoy día con la Chile. Claro. Que da la sensación que tampoco se va a hacer. Que tampoco se va a hacer. Entonces, bueno, o sea, partimos febrero en ese punto. Ya, pero lo que yo te quería plantear, Alberto, es que... Así que la U se mantiene en primera otro año más. Es que, de alguna manera, en esta dispersión de energía que naturalmente hay en los procesos, uno ve que la calle conserva energía, lo que estamos hablando, ese 70, por ponerle un parámetro. Pero se empieza a acercar ya raudamente el plebiscito, que de alguna manera es el hito fundacional para ver para dónde seguimos, con una derecha que igual ya se ha articulado, Renovación Nacional incluido, con Mario Bordes asesinado cual Joe Sasa, etcétera, etcétera, con Carlos Larraín ahora quizá armando un pacto con Alaman, o sea, en fin, todo eso estamos viendo, toda esa reconfiguración que hay que mirarla, porque no es menor. Obvio. Y entonces uno dice... ¿Por qué Alaman además es Cubillo? Porque Alaman además es Cubillo. Y Cubillo es Chado de Piñera. Claro, la trenza completa. Entonces une a Carlos Larraín con Piñera. Claro, que era una cosa absolutamente improbable. Pero en tiempos de crisis... Y le dicen a Piñera, no obstante, que diga que aprueba. Sí. Porque eso le da más fuerza al rechazo. Justamente. Bueno, ahí te tiraste una sentencia brutal que hay que analizarla. ¿Sí? Ya, termino para no alargarme más. Solo lo que digo, Alberto. Entonces, en eso... uno dice, bueno, el movimiento social, ¿a quiénes? Me incluyo, lo digo militantemente. Digo, bueno, aquí estamos arriba, puta, el estallido es nuestro. Todos aquellos que suponemos que el estallido es nuestro y que por lo tanto vamos a administrar esto para hacer cambios positivos. Entonces, pero pasa que en realidad uno mira el plebiscito de abril y muchos lo miramos con escepticismo, porque en realidad no nos gusta cómo se ha ido fraguando. Por supuesto que vamos a ir a votar, y vamos a votar a prueba de la nueva constitución, y además la vamos a votar con asamblea constituyente, llámese como se llame, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánta energía, ahora te digo, vamos a ser capaces de acumular cuando en realidad la estrategia sigue siendo, de parte importante de la calle, también uno se incluye en eso, que las cosas fracasen, que efectivamente haya un estado de anormalidad para demostrar que este gobierno es ingobernable? A ver, yo creo que ese análisis, que es el planteamiento que tú formulas, es perfecto desde el punto de vista de la sociología de lo normal. O sea, efectivamente, el hecho de que aquí a ti te dejen una condición en la cual tu capacidad de producir energía se ve mermada por distintas confusiones, versus una contraparte que fanáticamente ve la oportunidad, ¿ya?, de jugar su última carta, que eso es, ¿ya? Entonces, en términos de las voluntades, del ejercicio de las voluntades humanas, entonces efectivamente uno podría decir el rechazo tiene opción de mermar, de entrar, y el resto puede vivir un poco en la confusión sistemática. Sin embargo, eso no es así. Eso no es así porque el fenómeno que nosotros vivimos es un fenómeno de magnitudes donde el actuar individual peca de irrelevante. O sea, deliberadamente en mi libro pongo el primer párrafo del libro es el héroe de esta historia no existe. Eso es para decir una cosa súper simple, que en realidad no hay ningún actor, ninguno, que pueda usurpar, la palabra héroe es usurpador, que pueda usurpar el proceso, no porque el proceso sea mágico, perfecto, sublime, bondadoso, o tampoco por lo contrario,
es porque la magnitud de la ola es tal que tú no puedes ir y construir y ponerte a diseñar la casa en medio del maremoto. Nadie puede montar esa ola. No se puede. Es completamente imposible porque tú la montas un par de horas y después te aplasta, ¿no? Entonces, desborde, va como avión, listo, va derecho, ¡pum! Muerto. Los desbordes, buenísimo. Súper claro. Entonces la ola no es... Todos decían, no, yo también pensé en un momento, esto le puede favorecer a Kast. Y Kast anda así pidiendo agüita y ya entró en fase, o sea, su última campaña parece broma, o sea, uno no se imagina que es de él. Entonces, estamos hablando de una situación que carece de sustento. Entonces, la situación entera me refiero. Entonces, es simplemente la energía desbordante. Y una de las pocas cosas que pasó, y que pasó con la aprobación de la gente, más, menos, y qué sé yo, y una de las pocas cosas que una respuesta, y que una respuesta que ha sido validada, es la respuesta constitucional. Y la respuesta constitucional solo es respuesta en la medida que es nueva constitución. O sea, no hay otra respuesta. O sea, suscribir el acuerdo para decir rechazo es ridículo. Claro. Porque además tienes dos preguntas. La siguiente pregunta supone que tú dijiste que sí. Supone que tú dijiste que sí. ¿Cómo la quieres? Entonces, claro. Entonces, es como... ¿quiere pizza? No. Entonces, ¿cómo la quieres? Entonces tengo que decir que sí. Entonces no tiene sentido nada de lo que está haciendo la derecha, y por tanto es cierto que se podría llegar por quienes quieren aprobar en una mejor condición, se podría llegar con una mayor capacidad de vertebración, se podría hacer mejor como siempre, ¿ya? Pero no es como se haga. Sí es importante hacerlo bien, porque en algún momento la ola va a necesitar, va a derivar, ¿ya?, en una situación más administrable desde el punto de vista político, y tú tienes que tener armado el buque al menos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes participan del buque? Hoy ya no está claro, ¿ya? La DC duda, no sabe cuál buque se va a subir, ¿ya? Por último, podría sincerar internamente, decir, oye, ¿saben qué? Aguántenme, pero yo necesito hacer el camino. O sea, voy a aprobar 2 de 5 proyectos del gobierno, ya, vamos viendo cuáles son más graves, menos graves, ayúdenme, ¿ya? Pero tengo que ir tirando el centro para acá, pero la idea es tirarlo para acá, no se preocupe. Pero ese es un diseño, no está. De acuerdo, pero lo que tú decís ahí, estoy de acuerdo, creo que es bien poderoso el punto, y probablemente si lo que tú dices se empieza a desarrollar, va a ser cada día que pase más difícil para los que han dicho ahora no, ya, y me articulo en el no y se armó la trenza, que se ve interesante, va a ser difícil sostenerlo, digamos, ¿cachai? Así como casi publicitariamente incluso, como está bien. Pero por otra parte, solo para huevear, mirá ayer, unas declaraciones del Pato Santamaría, presidente del CERVEL, ¿cierto? Diciendo, oye, mira, ¿sabéis qué? Pucha, en realidad, como no tenemos regulado, porque esto no es una elección tradicional, en realidad no hay límite al gasto. Así que yo espero que efectivamente haya un comportamiento ético respecto al gasto de quienes van a estar detrás de las opciones apruebo o rechazo. Le hace rechazo. Es decir, ¿cómo hacemos para que efectivamente los fácticos de siempre de verdad no digan, ya sabéis que compadre, ahora sí que nos metemos, toma, weón, hazte una campaña, no sé, por decir una weá descuadrada, con $50 millones, ¿cachai, no? Vamos a inundar fake news y la weá, manden un weón de Bolsonaro, manden uno de Trump. Sí. Ya, entonces, y dice eso el presidente del CERVEL, concha tu madre, dice eso el presidente del CERVEL, y hace un llamado a que haya un comportamiento ético. Yo en estos días me estaba leyendo el libro del Renato Garín, el de la colusión. Yo miraba, me terminé la primera parte, la farmacéutica. Y entonces, porque él tiene la virtud, digamos, de que mete mucho a su investigación, digamos, entonces... Realmente los fallos. Claro, pero no solo además los grandes, los CEO, los dueños, los accionistas, sino mucho, porque hay mucho de eso, de estos ejecutivos intermedios, entre comillas, gerentes, igual, pero ejecutivos, que obviamente ya después sigue. Entonces yo decía, aquí hay un libro, uno debería agarrar todos esos nombres y pedirle a alguien... ¿Dónde están? Sí. Porque, perdón, ¿de verdad tú creéis que lo de los pollos, lo de los papel higiénicos, lo de las farmacéuticas y de todas las otras colusiones
¿De verdad piensan en una manera distinta de entender la vida social? No. Entonces, digo, lo del Pato Santamaría, yo digo, o sea, estamos de verdad en pelota. Entonces, esa edad quita energía a que uno efectivamente quiera activarse en función de hacer lo que hay que hacer. Sí, lo que pasa es que... Perdona, y por lo tanto capaz que finalmente haya una, no mayoría, pero sí la energía agrupada en lo que uno llama genéricamente la calle, termina diciendo, ya sabéis qué, tal como fracasó la PSU, que fracasa esta hueá también. No, porque la élite está jugando el juego justo al revés. Eso habría ocurrido si es que hubiese habido, si es que la UDI, por ejemplo, se hubiese ido a favor y Kast hubiese aprovechado de ir en contra. Esa disputa produce energía, pero esta no, esta al contrario. Lo que hace es, nuevamente ratifica el conflicto élite-base. Sí. Entonces la gente dice, todo lo que pasa allá arriba se multiplica por menos uno. Entonces no hay problema, da lo mismo. Si meten mucha plata, va a ser mejor para la prueba, porque va a ser obsceno la diferencia. Porque la prueba ya está instalado como que sí nomás, o sea, no es necesario discutirlo. Hay que ir a votar nomás. Hay que ir a votar. Como eso está ocurriendo, no es instalar un candidato, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo para uno, por ejemplo, cuando es candidato, chuta, necesito tantos millones para poder instalar el nombre. Claro, pero eso es posterior. Esto ya ocurrió. Tuvo, entre comillas, la campaña con más energía de la historia. Entonces no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Yo creo que al contrario, yo creo que la derecha optó por un camino que la va a jibarizar. Mi pronóstico es 73% apruebo. Que puede ser una ironía en la cifra, digamos. Pero creo que llegué a la cifra sin ironía, tratando de entender un poco cómo se podía mover el proceso en este ciclo. Me parece que hay algo bien importante. Yo insisto, cuando uno trabaja en este tipo de temas, lo mejor que puede hacer, no es fácil, es no tener que estar de acuerdo con lo que uno ve como persona, sino que cuando uno ya se construyó una herramienta conceptual, cualquiera sea, por modesta que sea, ocuparla. Entonces, a mí me pasó para el derrumbe, yo llegué a la conclusión intelectual de que se iba a caer el modelo, pero yo consideraba que era delirante mi tesis. Yo consideraba delirante mi tesis. Era delirante tu tesis, de hecho. Claro, entonces tuve un mes con el libro escrito, ¿no? Que tenía súper terminado, estaba haciendo correcciones y qué sé yo, pero vuelto loco porque claro, se hacía un ejercicio de ciertos matices, el libro podía dejar de decir lo que estaba diciendo, por de pronto cambiarle el título. Sí, claro, matizarlo un poquito. La crisis de legitimidad del modelo neoliberal. Que la tesis estuviera igual, pero al menos no, pero no ventilarlo en el título. Claro, y que no fuera así como se va a caer sí o sí. Entonces, pero de repente tomé la decisión, dije, no, ya sabes que, a ver, hay una cuestión súper simple, o sea, el aparato intelectual que construí antes de esto, no para esto, ¿ya? Y que adapté para entender esto, me dice esto. Ya está. O sea, no hay que enredarse. Entonces, a mí al menos el aparato intelectual con el cual estoy mirando esto me dice, no hay posibilidad para la derecha, no hay posibilidad. Lo pensé, lo consideré, lo dije en un podcast, dije la derecha por lo menos tiene un plan, no es menor, ellos tienen un plan, nosotros no. Es mejor eso, tener un plan, pero yo creo que no es relevante. Y me parece que los datos señalan lo mismo. Igual hay articulación, menciono dos hechos y tú me agregaste un tercero, o sea, lo agregas de hecho, no, con la carta que hoy día te sale publicada el Mercurio, pero creo que fue ayer que se le notifica a 71 periodistas o funcionarios de la tercera que serán despedidos, donde algunos comentan, no lo sé, estoy especulando a propósito de alguna gente que conoce, que dice que ahí en esa pasada van a aprovechar de sacar algunos que son necesarios sacar para que efectivamente haya cada vez menos editorialmente hablando. Como sacaron a Freddy Stock de la Futuro, por ejemplo. Como también ayer mismo notifica en sus redes sociales Bianchi, a Bianchi, Felipe Bianchi, que no es que sea ni
ni primera línea ni mucho menos, pero evidentemente en deportes el Mega hace un punto, un contrapeso importante. Fíjate que yo trabajé con Felipe 6 Sí. meses, no sé, un tiempo corto. Yo la verdad que quedé muy sorprendido, o sea, súper culto, porque uno llega, uno dice, oye, vamos a hablar de tal tema, pero no trabajas nada más. Y yo normalmente enfoco los temas, cualquiera sea, por un lado, salgo con una novela, alguna cuestión, y Bianchi iba y te daba 2 más, y le ponía 2 sobre la mesa y te entregaba 3. Sí, o sea, un tipo muy preparado, con mucha opinión, y concepto. Entonces, fuera de Mega, fuera de eso. Y tú además hoy día, entonces te hago la pregunta por el tema de la prensa, si habrá efectivamente una reconfiguración, si están esperando limpiar la escena para llegar al 1 de marzo en condiciones de dar la pelea muy fuerte, estoy hablando digamos del gobierno y de los fácticos. Y por otra parte, tú sabes, te publican hoy día, me sorprendió mucho ver publicada en el Mercurio, a propósito de una editorial de ayer. Claro, una editorial de ayer que decía básicamente que el ministro había estado muy bien en el ADE, el ministro Briones, porque había dejado en claro que no iba a haber aumento del gasto fiscal y que ya el aumento que había habido era suficiente y que eso era muy importante porque no se podía aceptar el argumento de ciertos miembros de la oposición de que hay que comprar paz social. Entonces escribí para explicar. Pero, perdón, hablaste del ministro y se escuchaban unos cuervos. No sé si alcanzaron a notar en el sonido, pero unos cuervos. Entonces, escribí para... O la nave, fue quizás lo... Escribí para explicar que el concepto de comprar paz social no habla del receptor del juicio, sino del emisor. O sea, para decirlo en simple, tiene lleno de insinuaciones la carta, porque las cartas son cortitas, pero para decirlo en simple, un miembro de la antigua Hacienda jamás habría pensado que repartir su riqueza era comprar paz social. ¿Ya? Podía ser el tipo más malo, más perverso, ¿ya? Más violento, exigir prima nocta, o sea, el señor de la querencia. El señor de la querencia. Pero jamás se le habría ocurrido pensar que él compraba paz social. Entonces eso revela cómo estos grupos conservadores, con una larga tradición colectivista, la sociedad de mercado les destruyó la cabeza y son incapaces de entender el principio básico de cualquier sociedad y su equilibrio, que es el hecho del dar, recibir, devolver, que es el hecho fundamental de todas las sociedades. Entonces, y de hecho pongo como texto ahí que Marcel Mauss, que fue el que señaló esta ley de que todas las sociedades tenían reglas del dar, recibir y devolver, y que además todas se parecían, salvo la neoliberal. Él dice, la sociedad empieza a construirse cuando se devuelve más de lo que se recibe. Entonces, ese es el tema que no están entendiendo. Entonces la carta es bien, trata de ir a decirle, oye, es sorprendente que ustedes escriban esto, o sea, es obsceno, porque además, si yo les dijera, ese es el último párrafo, si yo les dijera en el fondo, qué es lo que puede pasar si, suponiendo, siguiendo sus propias tesis, si no la compran, tal vez la comprarían. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea entonces era plantear cómo, está sorprendente, a mí me parece tan sorprendente cómo, yo pongo en el libro, 2 días después del estallido, la Tercera pone una revisión histórica completa de la Revolución Francesa. Alguien dijo, hay que ponerlo. Claro. ¿Ya? Hagamos un icarito. O sea, muy interesante. Y resulta que... Y alguien dijo después, borremos eso. Alguien dijo, tengamos claro que de esto se trata. Que es lo que dijo la primera dama, Claro. que es lo que dice entonces la Tercera ese día. ¿Ya? Pero apenas ven, de nuevo el mismo error, apenas ven que la fiebre empieza a quitarse, que no todos los días, a ver, la tesis es tan ridícula que hace, es como, pero bueno, no está teniendo un orgasmo 24 horas. Claro.
Los fenómenos de energía nunca son estables. La disrupción es su característica. Es decir, pasa algo pequeño y explota en grande. Habla el presidente y explota. Por eso lo habló. Basta con eso. Entonces, es bien interesante cómo ese rasgo está hoy día tan presente y a mi juicio es parte del error de análisis, de juicio, de realidad, de criterio de realidad que está teniendo la derecha. Vámonos crucemos el cerco. La oposición tradicional, no sé en qué está, en la pasta está tratando de articular, ordenar sus cosas, pero hay nuevas cuestiones. Algo hemos hablado, pero no hemos entrado en profundidad, lo hemos comentado la pasada nomás. La irrupción de, por ejemplo, James Hamilton, ¿cachai? Y la posibilidad, digamos, de este partido que aparece evidentemente como un partido instrumental, pero ya tenemos cierta historia de instrumentalidad y el PPD igual gozó de por lo menos 20, 25 años de muy buena salud, dando gente poderosa, incluyendo un presidente de la República. Por lo tanto, lo instrumental siempre es una cosa inicial, pero da lo mismo. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué capacidad, nuevamente en esta lógica de la energía, digamos, tendrá capacidad efectivamente de evitar que se disipe, de darle alguna conducción? ¿Será la apuesta? ¿Habrá algún interés oscuro también de que efectivamente se articule, por ejemplo, por esa variable? Porque en el fondo es, o sea, ¿quién es Hamilton? Más allá de quién es él mismo. ¿Cómo aparece Hamilton? O sea, aparece efectivamente dando la gran pelea contra Caradima, etcétera. Rompe por ahí. En fin. Mira, Hamilton logró algo muy difícil, que es perder toda posibilidad para ser presidente en 9 días. Hamilton irrumpió un día y era el tipo de respuesta que momentos como este adoran. O sea, era la perfección. Primero, santo. Segundo, le había ganado un enemigo poderoso. En tercer lugar, el partido parecía diseñado muy profesionalmente. Los prisioneros, la Leguizamón, la intelectualidad del abuso, los prisioneros, el representante cultural del momento, y Hamilton. Era como trinitario incluso. Sí, era perfecto. Se decía que José Massa llegaba en 10 días. Diseño perfecto. Y de pronto nos entramos así de la nada, renunció Hamilton. Y renunció Narea. El líder en 9 días. Y su argumento demuestra que en el fondo el puramente santo no sirve. Que para ser santo es mejor tener solo el 30% de santidad que el 80%. Es mejor ser Juan Pablo II que Juan Pablo I. Porque no tuvieron que matarlo, incluso se suicidó solo. Y cree que tiene juego. Entonces, para decirlo en simple, no fue al seminario del Padrino. No, o sea, a ver, no hay ninguna posibilidad. Porque si el santo no goza de la fortaleza para derrotar a nadie, porque el señor Santibáñez, que estaba ahí, un operador político, representante legal del partido, ¿qué importa que sea representante legal del partido? Ah, es que lo tiene en la mano, le dijo un abogado. ¿Qué importan los abogados? Sí. Eres el líder. Y tú vas a decir en la prensa el domingo, le piden una entrevista al Mercurio y dices, esto es tan difícil que el representante legal de mi partido es una persona que yo quiero que salga. Porque es un operador político, ¿ya? Y cree que esta cuestión va a ser un negocio de él. Yo no lo voy a permitir. Listo, y subí 10 escalones más. 10 escalones más. Sí, claro. Entonces, de verdad, el problema de una sociedad que no comprende la importancia del poder, con un mundo social que sencillamente dice al poder hay que exterminarlo, como si eso hubiese ocurrido alguna vez, en algún lugar, ¿no? Es sencillamente lo único que conduce entonces a que no haya respuesta. Se pierde una respuesta.
y, y se pierde el elemento sustantivo, sustancial del proceso. O sea, no tienes capacidad para entonces afrontarlo con la seriedad que lo merece. Me recuerda que no es exactamente eso, pero que igual yo creo que o sea, el ejercicio, este micro ejercicio de Hamilton, lo que pasado en estos días con el Partido de la Dignidad y lo que pueda seguir pasando, pues seguramente todavía va a haber estertores, en fin, que confirmen o maticen tu tesis radical que planteado en este minuto. Y también, perdona, y también con otros intentos, con otros esfuerzos eventualmente que van de la mano de la formalidad, de tratar de disputar ahí. Pero me pasa que lo pienso con esta permanente como argumento cuando uno habla con mucha gente, uno se encuentra con gente que está organizada, uno organizado, pero que dice una cosa que al principio suena bien, es que no, es que esto es parte de un proceso. Entonces, como esta lógica como etapista, ¿cachai? Como del avance de la fuerza social. Y que en realidad, más bien, tiendo a pensar que lo que hay ahí es mucho temor. El desafío, o sea, efectivamente grupos que se juntan, que se articulan, que se organizan, militancia, en cualquier forma, puede ser un partido, un movimiento, una base social. Ha habido mucha estructuración y mucha energía comunal, poco visible para los medios, pero siguen existiendo. Sí. Se agruparon, que es un líder vecinal, etcétera, se juntaron. Hay cabildos en la práctica permanente, partieron con los cabildos, ¿cierto? Sí. Hace 3 meses, 4 meses atrás, y de alguna manera siguen existiendo. Pero, entonces, cuando uno dice, bueno, y estamos en un año electoral, vamos a elegir alcalde, vamos a elegir... y entonces en general hay una resta, porque hay como un temor de avanzar para no perder a nadie, y una lógica de suponer que esto es una maratón y que efectivamente nunca hay que acelerar. Y ahí, un poco en esto, o sea, esta cosa como de que efectivamente el proceso sea perfecto, de ser 100% santo como dirigente social, jamás pasarme por el culo a la asamblea, jamás. Y por lo tanto, finalmente hay que avanzar al ritmo más lento, del que va a la asamblea cada 4 veces y levanta la mano. Hay cosas que además son obvias del ser humano, o sea, ¿quién le dio la cara a tu contrincante? ¿Quién estuvo con él y olió su miedo? No fue la asamblea. Fue el dirigente. Fue el dirigente. O sea, si muchas veces tú dices, ya sé lo que le duele, tengo que ir por acá, entonces todos dicen, no, porque eso no tiene nada que ver con él. No, tengo que ir por allá. Si paso está el líder. Entonces, ese es el gran tema. El gran tema, ahora, no es culpa normalmente de la base aquello. La base tiende a tratar de a su propio líder ponerle muchas trabas y problemas. El punto es que el líder tenga las condiciones para poder lograrlo, que no son solamente capacidades, ojo. El problema de la política es ese, que por eso los políticos necesitan 12, 15 horas diarias. Porque necesita articular muchas conversaciones, llegar a un acuerdo, ver qué le interesa a este, que permita que se calme durante 6 minutos, para que te deje pasar esta pasada, y después cuando ya quede demostrado. O sea, es el riesgo que lo tenemos en una de las leyes del seminario, que es el riesgo de cuando Michael está organizando una gran razzia, pero nadie lo sabe, todos lo ven como que si estuviera confundido y sin actuar, y entonces Pecio toma la decisión tradicional, porque dice, no va a ninguna parte. Pero si él contaba la historia, se podía arruinar. Sí. Entonces tú estás jugando, el líder siempre está jugando esa cuestión, y tiene que ser más rápido en una cosa que en la otra, y si las cosas no le salen, siempre hay que considerar un factor, que Maquiavelo mediante siempre está por medio. La cosa más importante de Maquiavelo, más importante que todo lo que decimos sobre Maquiavelo normalmente, más importante que lo segundo que decimos, que es la virtud, es la fortuna. O sea, él dice, una variable esencial de todo proceso es el tiempo, el azar, lo que puede pasar. Es esencial. Bueno, pasa un poco a propósito que mencionabas lo del padrino. Vamos a comentar un par de cosas rápidas, que obviamente el seminario mismo y la dinámica la hacemos con mucho juego. Estamos jugando con personajes de ficción, con una obra, etcétera, y hay juego en eso, pero eso no implica que sea hueveo. No, es que efectivamente hay que mirar y que uno puede entender ciertas claves del poder de manera lúdica. Yo estoy terminando el libro, y el libro es un libro académico, no es un libro así como, es el libro del seminario, así como en joda, no. Es un libro donde esto es un autor. Ya. ¿Sale el primer semestre? Sí, creo que sí, con revisión y todo, debería ser justo después del plebiscito, una cosa así. Ya. 50 leyes del poder, del padrino. Sí. El título nunca se sabe. Puede ser el subtítulo, puede ser el subtítulo.
Las leyes pueden mutar. El autor siempre, no, yo creo que ya están bien estables, Ya. se estabilizaron ya. Pero el nombre del libro siempre, si el Big Bang no se llamaba Big Bang y así que no. Como tiene que ser. Voy a hacer un anuncio. Anuncio. El anuncio es que tuvimos efectivamente ganadores de este, concurso. Acuérdense que eso nos ocurrió en medio del podcast. Ni siquiera lo has pensado antes y dijiste el estallido en 100 palabras. En 100 palabras, y podían ser 200 también, ahí ven, mientras no latearan. Llegaron poco más de 100 propuestas. Hubo un jurado compuesto por 5 personas, hay que decirlo, pequeñas formalidades que quedan registradas, donde estaba Alberto, donde estaba Mirko, donde estaba Julio Bastén, que ofició como presidente del jurado, donde estaba Carla Redrich y donde estaba yo. Y cada uno dio sus puntuaciones y nos dieron, de hecho, primero una selección de 20 relatos que los vamos a poner a disposición digitalmente. Denos un par de días porque son días convulsos, no por el estallido, sino por las vacaciones. Y donde hay 3 ganadores que ya se los comunicamos por interno y lo hicimos en Twitter. Pero digámoslo acá. Leonor Maldonado, Pedro Barrera, Pablo Orozco. Perfecto. Ellos se ganaron un libro. De hecho, ya les escribimos y ahora vamos a hacer la coordinación fina para entregarse un libro autografiado del Big Bang de Alberto Mayol, que se suma a, ya no me acuerdo el nombre, la amiga que se ganó uno por el tema del listado de canciones. Ah, cierto. La canción del estallido. ¿Eso lo entregamos ya? No, porque ella vive cerca de San José de Maipo, camino para allá. Entonces no hemos podido tener la coordinación, pero está todo ahí reservado, los 4 libros, así que no hay ningún problema. Eso. Así que, bacán, pues. Ya, pues, buenísimo. Y, oye, ¿y el seminario? Le vamos a poner fecha. Pongamos la fecha al tiro. Bueno, después de una larga deliberación, ya, les vamos a comunicar, mira, que hay mucha gente interesada y nos insisten, y es complejo, vamos a hacer una jugada, es complejo hacer la versión larga de las 50 leyes del Padrino durante el año. Las hemos hecho 2 veces. En enero del 2019, en enero del 2020. ¿Por qué? Porque implica ver las 3 películas con comentarios y todo, además de la exposición de las leyes. Es largo, se necesitan varios días, 3, probablemente. Son 30 horas de clase, entre comillas. Sí, 30 horas al menos, sí. Entonces lo vamos a hacer, esto es una locura, 2 fines de semana seguidos, ¿ya? En 4 días. Viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo, por supuesto el viernes después de las 6 de la tarde, ¿ya? Sábado todo el día, y el fin de semana siguiente, viernes 3 de abril, también después de horario de oficina, y el sábado 4 de abril todo el día, ¿ya? En un par de días más ya va a estar, nos pueden escribir al poderimporta@gmail, en realidad pueden escribirnos a partir de ahora, y les vamos a responder. Como yo voy a estar en la carretera austral, puede que me demore unas 24 horas en responder, pero les vamos a responder con el programa, valores, precios, formas de financiamiento, etcétera, etcétera. Pero nos han pedido mucho que quieren tener la versión larga, y esto sería 3 semanas antes del plebiscito, lo cual no deja de ser interesante. Bueno, eso. Y también estamos estudiando, pero no tenemos definido, hacer algo sobre el estallido, el otro seminario en el fondo, que es el despertar de la fuerza, hacer una versión especial con miras al 11 de marzo. Sí. Pero tenemos que estudiarlo en breve, o sea, ver cómo lo podemos montar y qué aparataje investigativo también hay que preparar, porque la idea sería preparar un poquito más de ciertas cosas que no tienen que ver solo con el estallido. El 11 de marzo es una fecha institucional que proviene, ¿saben de dónde viene? Proviene del 11 de marzo. ¿No? Año 74. Ya. 11 de marzo. 6 meses. Es el día en que se entrega el proyecto de gobierno, ¿ya?, de la dictadura. A los 6 meses para hacer un primer... Por eso cuando termina la dictadura aparecen grandes letreros en las calles diciendo misión cumplida. Y la razón es que si tú revisas ese documento original, dice eso. Lo cumplieron. Ya hace un año. Vamos a estar bien. En fin. Oye, después de este seminario se va a lanzar el libro de los rayados graffiti. Ah, cierto. Sí. Es que está avanzando a paso agigantado.
Buenísimo, Sí. buenísimo. Está buenísimo. Ya, en fin, Ya. no lo tenemos más. Si quieren enterarse de todas las cosas, síganos en Twitter. Ahí siempre vamos comentando. Les explico rápidamente lo del Rayado, un libro tuyo, ¿ya? Con Julio Pastel. Con Julio. El libro es Julio y Darío recorrieron un cuadrante en el centro. En ese cuadrante sacaron fotos de todos los rayados. De todos los rayados, distintas personas invitadas, entre las cuales estoy yo, seleccionamos el rayado que más nos interesaba desarrollar argumentativamente. Y entonces cada uno escribió 3, 4, 5, 6 páginas sobre eso. Y eso es el conjunto del libro. Está Felipe Berrío, está Mirko. No, hay gente muy interesante. Entonces, está súper. Sí, súper. sí. Harta gente había. Está una persona, mira, la voy a mencionar porque yo les voy a decir el nombre y no les va a hacer ningún sentido, pero es probable que algunos se acuerden. Paz Quinteros, psiquiatra infantil. La Paz Quintero es una gran amiga, nos conocimos en Calama, una mina muy clever, muy interesante. Bueno, los psiquiatras tienen su rollo. Pero resulta, no sé si se acuerdan, en las primeras semanas post estallido, un día que estaban, creo que era Mega, no sé, Televisión, en un contacto, claro, en un contacto al aire, y va pasando una persona y le preguntan. Y entonces da una opinión respecto a Piñera, que no tenía empatía, que era un tipo y se queda interesante, y al final le pasan los fonos y está al aire, no sé, como 15 minutos, y fue trending topic, ¿cachai? ¿No? ¿Usted quién es? Entonces después obviamente ella dijo, sí, me llamo Paz, soy psiquiatra infantil. Entonces bueno, obvio, típicamente, es profesional, no es la señora Juanita de la calle, escuchémosla con atención. Y se tiró unas tesis muy potentes, muy poderosas, y ese registro, que después se subió, no sé, lo vieron 500.000 personas y todo, tuvo una fama, que yo la llamé, la agarré para el chuleteo, una muy buena amiga, muy interesante. Subamos el fragmento. Ya, lo voy a subir. Sí, pues. Así que tuvo una fama efímera y ahora la va a tener nuevamente porque escribió un texto muy interesante, muy poderoso sobre los niños del Sename. Y aprovecho de dar el aviso para que estén informados. Toda la semana, desde una plataforma que se llama Lágora, Sí, búsquenla en Twitter de momento porque no está la página web todavía. pero en Twitter sí, @Lágora. Sí, arroba Lágora Chile, porque hay Perdón. Lágora España. Es cierto. Arroba Lágora Chile. Estoy subiendo 12 minutos cada vez un capítulo del libro. Sí. No el libro, sino que yo mismo explicando el capítulo. ¿Van a ser cuántos? ¿20, 12? Son 17. 17 capítulos. Ya, y los estás ya grabando. ¿Llevas varios grabados? Sí, ya tengo 5, una cosa así. Ya. Entonces, este domingo partimos con el 1, el miércoles el 2, el otro domingo el 3, y así vamos. Excelente. ¿Y son videos de cuánto? 12 minutos. Raja. Sí. Así que, además, donde uno cuenta el capítulo en términos de lo que dice el capítulo, pero además de repente cuenta, bueno, y esto nace de tal cosa, Sí. da una vueltecita más, Sí, qué sé yo. sí. A los que les interesa seguir discutiendo sobre el libro, una persona me escribió estos días, me decía, oye, habrá gente que se junte a leer el libro y cómo va a discutirlo, me parece interesante saber si hay algo, avísame, ¿cachai? O sea, Sí. entonces esto es Y gratis. sí, es gratis, para que no tengan ningún temor. Y curiosamente Mirko sí está metido y pese a eso es gratis. Sí, tienen que poner su tarjeta de crédito, De crédito, pero gratis. solamente, claro. Esa Es un cuestión es dato. fantástica. Puedes cargar este libro gratis. Pero- Pero su tarjeta de crédito, pero será gratis, no se preocupe. Sí, No, no, está es súper gratis. bueno. Felicitaciones a la gente de la Ágora también que están haciendo, como esas hay otras iniciativas muy interesantes y hay que estarlas Me invitaron a participar mirando. y la verdad es que Sí. ha sido un descubrimiento interesante. Yo siempre Escéptico. soy escéptico, pero bueno, pero la verdad es que me ha logrado entusiasmar. Veremos qué nos depara este febrero, Sí. qué tan convulso no, pero está todo por venir. Nos ¿Cómo será vemos. el Día del Amor con esto? Gran pregunta. Chao.